Don Alberto, no sé si hubiéramos podido incluir en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial la Fiscalía, el fiscal general del Estado. Hombre, ya sé que pedir la dimisión es mucho, pero vamos, la cosa está de rebajas, ¿no? No, y ya sé que evidentemente debía quedar al margen. Es más, tengo la sensación que el PSOE dice, cedemos, pero se las metemos dobladas a través del fiscal general del Estado. Lo digo porque, bueno, ha pedido amnistiar a los CDR. Estos, yo siempre creí que estos eran como los de la Operación Volhov, ¿no? Muchos pardals, que decimos en catalán, muchos pájaros en la cabeza. Pero bueno, estaban acusados de terrorismo. Y además otra cosa, en cuanto salieron en libertad con cargos, no amenazaron con poner querellas ni nada, ¿eh? Se mantuvieron callados. Bueno, esos. No, este no. Este es un diputado de Junts, ¿eh? Pero bueno, podría servir para ilustrar eso, la noticia. Y luego también Jové Salvador y Garriga. Jové es el presidente del grupo parlamentario de Esquerra en el Parlamento. Salvador lo colocaron en el puerto de Barcelona, una vicaría. Y Natalia Garriga, la castigada también. Bueno, por eso llegó a consejera. No solo eso, sino que además nos hemos enterado que los fiscales de Madrid le han echado la culpa a García Ortiz, a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, de difundir los datos de la pareja de Ayuso. Eso es delito, o es de momento presunto delito. En todo caso, parece que todavía tenemos dudas sobre quién ha ganado la batalla por la renovación de eso, del Consejo General del Poder Judicial. Veo que hay discrepancias entre lo que dice el PP, que dice el PSOE, y lo que dice efectivamente el PSOE. Yo la verdad es que si Ayuso se ha mojado, me quedo más tranquilo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y además otra cosa, los de Sumar también están moscas, lo cual dices, bueno, pues habrá metido el gol el PP, e incluso parece ser que los de Podemos. O sea que, bueno, lo que me ha gustado es una información en Lara. Por fin tenemos a un catalán en un sitio importante. En este caso lo que pasa es que es amigo de Llarena, y lo meten ahí. Y además contrario a la amnistía, pero lo meten en el Consejo. En fin, en todo caso en Lara admiten que eso, que es catalán. Y aquí en Cataluña, pues estamos como estamos. No sé si al final iremos a las elecciones anticipadas. Yo la verdad es que ayer me invitó el señor Xavier Cajo a su programa y siempre pienso que mejor no tentar la suerte, ¿eh? Los de Esquerra están como están, es decir, están en un estado de shock, sin liderazgo, en crisis, etcétera, etcétera, pero bueno, yendo a unas elecciones anticipadas yo creo que pueden bajar todavía más, como los de la CUP o incluso los comunes. Bueno, en todo caso, como ven en el periódico, hablan de falta de acuerdo tras 2 meses de parálisis. Bueno, parálisis no son 2 meses, llevamos así años dando vueltas a la noria, ¿no? Al bucle del proceso. Y además yo creo que Sánchez esto a lo mejor lo arregla ofreciendo a los altos cargos de Esquerra, tranquilos, que os recoloco, de una manera o de otra. Como traes a Cunillera, perdón, otra vez. No, que está de tertuliana en RACU. No, lo digo, claro, los altos cargos de Esquerra deben ser los más interesados en que la cosa continúe, ¿no? Y otros, hombre, el propio presidente del Parlamento, a ver si va a ser la legislatura más efímera, o los diputados, ahí ayer todos haciendo numeritos para, claro, si hay elecciones anticipadas, voy a ir a las listas, no voy a ir, voy a salir, no voy a salir, etcétera, etcétera. Bueno, y Colau, hablemos de Colau, aquella que decía que había que incumplir las leyes injustas. Lleva 2 rapapolvos, ¿no? Por el Consejo de Ciento y otra por la reforma de la Vía Layetana. ¿Esto quién lo paga? Pregunto. Bueno, tendría que pagarlo ella, ¿no? Y ya que hablamos de gestión, también Toni Comín, recién elegido eurodiputado, ha salido ahora, pero podría haber salido antes de las europeas. Pero eso, que, bueno, su gestión al frente del Consell per la República, que no es exactamente qué, no sé si es un parlamento en miniatura de Indepes o lo que sea, pero en fin, al final han aprobado las cuentas, pero con críticas internas. Y déjenme hablar de otra cosa, de inmigración. Aquí, siempre que los de Vox y ahora Alianza sacan el tema de inmigración en el Parlamento, les dan un toque, ¿no? Ayer Rubio otra vez, ¿no? Pero decían, no, es que en el Parlamento se puede hablar de todo, bueno, de todo excepto de inmigración. Pero fíjense la diferencia, portada en la vanguardia. Von der Leyen se abre a tramitar las demandas de asilo fuera de la UE. Eso es el fiasco de la política inmigratoria de la UE. Es decir, en vez de blindar las fronteras es eso, trasladarlos a otros países, como han hecho, por ejemplo, Gran Bretaña, Ruanda, ¿no? Gran Bretaña, que es una democracia consolidada, ¿no? O Italia con Albania. Bueno, pues es exactamente lo mismo, evidentemente a cambio de un montón de pasta. Pero en todo caso es la Unión Europea. En cambio aquí no, en España lo repartimos, por ejemplo, el tema de los menas, quieren repartir los menas. Bueno, pero los de Junts han dicho que no, en Cataluña no, pero estos eran también los que decían papeles para todos, más o menos, o se manifestaban delante del CIE, había que cerrar los CIE, y desde luego los menas.
también luego llegaban y estaban ahí tirados por las comisarías. Yo siempre pienso lo mismo, los menas tienen familia, de hecho no deja de ser un secuestro legal, lo que hay que hacer es devolverlos a sus familias, como pasaría exactamente aquí. Aquí si un menor se escapa, bueno, en cuanto lo pilla la policía lo devuelve a la familia, a no ser que haya cometido algún delito que va obviamente al juzgado de menores. Bueno, ya que hablábamos antes de Natalia Garriga, aquí una noticia de que el gobierno catalán ejecuta el 87% del presupuesto, pero eso quiere decir que el 13% no, lo digo porque siempre se quejan de que el presupuesto del Estado pasa lo mismo, pero ellos también incurren en eso. Es verdad que el del Estado es mucho más elevado. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que se dice en estos casos. Y ya para ir terminando, más cosillas, ya que hablamos de esto, el tema de las pensiones. Aquí tenemos un problema demográfico en España y también en Cataluña, por supuesto. Un problema demográfico, un problema de natalidad, etcétera, etcétera, que entronca con el que he dicho antes de la inmigración, ¿no? Pero 1 de cada 5 catalanes es pensionista. Es mucho y evidentemente irá subiendo. Lo de siempre, no sé si en caso de independencia, ¿quién había pagado las pensiones? España, España. No, no, no. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, ya que hablamos también de estos temas, el Joyas fue detenido en una operación, parecía eso, vamos, una operación antiterrorista, además conjunta, la policía, los Mossos, yo creo que decían, va a salir por TV3, conocido, ¿no? Una estrella, su época televisiva, más o menos, ¿no? Y bueno, vamos a filmarlo y tal, pero hemos tenido graves problemas de seguridad por la verbena, ¿no? El barrio de la Pólvora en Girona y el fallecido, el degollado en Barcelona. Quizá mejor dedicarse a estos temas más que otros temas mediáticos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo ya os he dicho que en prisión come muy bien, ¿no? O sea, que si acaso haberlo detenido antes, pero me ha gustado una información de VilaWeb de cómo llega un AK-47 a un barrio de Gerona, porque el AK-47, el famoso Kalashnikov, es ese de las películas, uno de las películas, un invento ruso, soviético, de esa época que participó en muchas guerras del tercer mundo, era el arma aquello de las guerras de liberación y esas cosas. Bueno, ¿cómo puede llegar un arma de guerra, un subfusil en este caso, a un barrio de Gerona? Además, yo creo que con lo del barrio de la Pólvora, no sé si ha ido el alcalde de Girona todavía, Lluc Salellas, de la CUP, pero no, yo no he leído en ningún medio aquello exactamente, bueno, sí, enfrentamiento de clanes y tal, pero ¿qué pasa? Porque claro, eso no es un país del tercer mundo, ¿no? Está al lado de Gerona. Y luego otra cosa, un científico al que le han robado, pues en plena AP7, que es además un tema importante, un prototipo en este caso. Vamos a terminar con dos cosas. El proceso se extiende a Castilla y León. Los socialistas leoneses dicen que igual habría que desgajar León de Castilla. Bueno, ahí yo no me voy a meter, porque León fue reino, el reino de León, y además creo que fue de los primeros parlamentos. Aquí los catalanes siempre sacamos pechos, la famosa frase de Pau Casals, pero creo que ellos fueron antes, no sé si incluso antes que los ingleses. Y además, yo, la Castilla esa que estudié en el bachillerato, bueno, en la EGB, Castilla Nueva, Castilla-La Mancha, luego a la hora del Estado de las Autonomías, alguien dibujó el Estado, creo, según dependían los votos, ¿no? O sea que no me meto. Y déjame terminar recomendando dos artículos, uno de Valentí Puig, en el periódico, sobre esos activistas que, en fin, los últimos que han pintado, por ejemplo, el monumento neolítico, ¿no? Creo que es de Stonehenge, con pintura. Esto habría que terminarlo, vamos, habría que reformar el Código Penal, no el de aquel de todo el mundo, y a los activistas que se pasen, pues también, ¿no? Yo también estoy a favor de combatir el cambio climático, pero no así. Y luego, perdón, un artículo mío, perdón, por el autobombo, sobre la inmigración. ¿Cuándo se jodió Cataluña? Para utilizar aquella famosa frase de Vargas Llosa, al menos en tema de política de inmigración. Hay dos fechas, además son antiguas, el 2009 y el 2010, o sea que hemos perdido todo este tiempo, imagínense, ¿no? Casi 15 años sin hacer prácticamente nada, excepto, bueno, papeles para todos y manifestaciones y esas cosas. No sé si se acordarán un instituto de Mollerusa que los chavales dijeron, bueno, si las chicas van con velo islámico, nosotros vamos con gorras. Los profesores, no, hombre, no es lo mismo, tal. Bueno, les convencieron que no hiciesen ninguna protesta. Me acuerdo cuando salieron los periódicos. Tenían toda la razón. Es una prenda textil. Además, otra cosa, hemos conseguido, tras el franquismo, sacamos los crucifijos de las escuelas, que es un símbolo religioso, y hemos dejado entrar a otros. Ahora es complicado, pero no sé si en su época habría que haber tomado alguna decisión. Los franceses lo hicieron, por cierto. Fue un ministro socialista francés el que prohibió el velo en las escuelas, imagínense. Y ahora han prohibido la valla, lo cual yo tampoco estoy a favor de las prohibiciones. También indica un alto nivel de islamización de las sociedades en algunos barrios franceses, ¿no? Y luego hubo otro en Vic,
En Vic el ayuntamiento decidió que si llegaba un inmigrante sin papeles para empadronarse, lo ponían en conocimiento de la policía. No tenía papeles, ¿no? Uf, la que se montó. La que se montó básicamente, recuerdo crónicas del País y El Periódico, en plan progres y tal, ¿no? Y las presiones de las direcciones del PSC y Esquerra a sus respectivas agrupaciones locales, porque en esa época mandaba el alcalde, era María Vila de Abadal, de Convergencia Unión, Unión, pero la medida había sido consensuada con socialistas y republicanos. De Vic, bueno, consiguieron, por la presión ambiental, mediática, política de los respectivos partidos, sacaron atrás la propuesta y quedó en nada. Ahí se jodió, ahí también. Yo siempre lo digo, los ayuntamientos son Estado, ¿no? Es una administración pública. Es decir, si viene alguien que ha entrado ilegalmente, pues en teoría yo creo que no se le tendría que empadronar, lo digo sinceramente, ¿no? Pero bueno, ahí se jodió, como decía, la política de inmigración en Cataluña y sobre todo se jodió también, ya de paso, el mapa político en Vic, que es entonces que ahora son 7 partidos en el ayuntamiento. Bueno, esto ya hablaremos otro día. Xavier Rius, mañana más.